¿Por qué le acontecen cosas malas a las personas buenas? ¿Por qué sufren los justos si Dios es justo? Hola, espero que estén bien. Como nos gustan las historias, en esta ocasión quiero que compartamos y aprendamos juntamente los dos sobre una en relación a las dificultades, a las pruebas. Y tiene que ver con lo que le aconteció a un hombre llamado Job. La pregunta con la que quisiera introducir es, ¿por qué le suceden cosas malas a las personas buenas? ¿Por qué sufren los justos si Dios es justo? Hablar de dificultades, pruebas, adversidades, del proceso que implica pasar, caminar, nadar, respirar, estando bajo fuego, con oscuridad, con poca luz o con una luna demasiado grande y fría, no es sencillo. Job es descrito por Dios mismo como un varón recto, como un varón perfecto, como un varón temeroso de Dios, como un hombre apartado del mal. Dios mismo dice que no hay otro como él en la tierra. Y Dios pregunta, ¿no has considerado a mi siervo Job? A lo cual Satanás responde. Yo lo que quiero contarles hoy es algo muy parafraseado, no es tan literal, porque la idea es de este extenso libro sapiencial, de una poesía de 42 capítulos, pues extraer una reflexión que realmente nos ayude a tratar de llevarlo a la práctica. Así que voy a parafrasear algunas cosas. Entonces Satanás responde que Job servía a Dios por intereses egoístas. Pues si bien Job tenía una actitud o una conducta ejemplar, los motivos de Job de balde significaría que Job se mantenía así porque recibía algo a cambio. Esta es una acusación. Satanás tiene como función, su trabajo es acusar, es padre de mentira. Él solo busca matar, robar y destruir, el caos, el desorden. Así que es una acusación a Dios de bajeza de carácter, porque es como si Dios comprara la adoración con bendiciones a Job. Es una acusación algo grotesca, porque es como atribuir a Dios que no es digno de adoración y que no es digno de adoración por lo que es, sino que recibe atención por lo que da. Acusación. Recuerden, Satanás habla mentira. Por ende, como consecuencia de esto, Dios permite de manera limitada, es algo gradual, que Satanás toque las propiedades, las cosas materiales y a su familia de Job. Luego, en la medida que se intensifica la prueba, porque la prueba no necesariamente es una dificultad, es una serie de dificultades dentro de la misma dificultad. Luego, Satanás tocaría la salud de Job, aspectos que se van intensificando. Yo quiero resaltar algo que es importante y no puedo dejar de decirlo. 1 Corintios 10:13 enseña que no nos ha sobrevenido a nosotros ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos deja ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que da también con la prueba, también da la salida, para que nosotros podamos soportar. Esto nos alienta y nos anima, porque si bien hay dificultades y hay pruebas, yo espero que esto de una u otra manera signifique a usted una palabra que lo exhorte y lo aliente. Porque si bien hay pruebas y dificultades, sea lo que sea, en relación a pérdidas económicas, en relación a pérdida de seres queridos o personas íntimas, o incluso que la misma salud está siendo afectada, que es una prueba que no comprendemos, que no podemos dimensionar, y es una serie de pruebas dentro de la misma prueba, con un grado de dificultad cada vez un poquito más complejos. Dios también nos da ahí mismo la salida para que podamos soportar. Espero que usted pueda comprender que no solamente se trata de la prueba, sino de la salida que Dios nos da. Otro ejemplo, y está en el Evangelio según San Lucas capítulo 22, dijo también el Señor Simón, Satanás lo ha pedido para zarandearlo como a trigo. Pero Jesús, el Señor, le responde a Simón y le dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte y cuando hayas salido adelante, ve y le confirma a tus hermanos. Nuestro Señor Jesús ruega por nosotros para que nuestra fe no falte, porque en medio de la prueba aprendemos a desarrollar fe y es porque nuestro Dios también está fortaleciéndonos para que salgamos adelante. Y salidos adelante, lo que tendremos que hablar es eso, que por gracia de Dios salimos adelante. En el libro de Job se revelan algunas maneras en las que Dios permite las dificultades a nuestras vidas. Primero, para humillarnos. En Job 22:29 habla de que cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Son unas palabras que salieron de la boca de Elifaz. Tiene sentido lógico desde el punto de vista humano, porque cuando hay abatimiento, hay dificultad, pues el enaltecimiento surge. Pretendemos dar razones de por qué no nos deberían pasar esas cosas malas siendo nosotros buenos. Ese es un enaltecimiento. Ponemos arriba, en un orden de prioridades incorrecto, arriba nuestra justificación. Pero Dios salva al humilde de ojos. Así que la prueba también es permitida a nosotros para humillarnos, para aprender
la humildad. La prueba también se nos es permitida a nosotros, para que nosotros sepamos y entendamos de qué material estamos hechos, realmente de qué estamos dependiendo, realmente en qué estamos confiando, realmente cuál es nuestro soporte, nuestra base de vida, nuestra ética, nuestro principio, cuál es nuestra solidez, qué es lo que nos da firmeza, límite, qué es lo que nos da norma. Para eso también se nos permite la prueba. En Job 2.3, Dios mismo expresa esas palabras. ¿No has considerado a mi siervo Job? Entonces, el soporte de Job fue que no había otro como él en la tierra. ¿Por qué? Porque Job creía en Dios. Un varón perfecto, Dios lo describe. Un varón recto, un varón temeroso de Dios, un varón apartado del mal. También la prueba le fue permitida a Job en este caso, y a pesar de que hubo pérdida de su familia, de sus hijos que fallecieron por un tema y evento climático, y sus criados, y sus obreros, y sus ganados, y sus ovejas, y sus camellos, porque era un hombre campesino y granjero de gran importancia, y creo que poseía mucha cantidad de tierras, pues a pesar de ello, la palabra de Dios misma dice que Job mantuvo su integridad, aunque Satanás seguía insistiendo para que fuera arruinado sin causa. Esa es la labor de Satanás. Otra razón por la cual la prueba se nos es permitida es para que nosotros aprendamos a reajustar nuestras prioridades. En Job 42:5, de oídas expresa Job, de oídas había oído a Dios, de oídas, así por encimita, más o menos como que voy cuando quiero, sigo a Dios a mi manera, yo tengo mis propios principios, me rijo por mis propias leyes, así que no necesito de iglesia, de que me estén enseñando, de oídas había oído a Dios. Ahora mis ojos te ven, dijo Job. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en ceniza y polvo. Reajustamos nuestras prioridades. Job entendió a través de ese sufrimiento, de esa adversidad, de esa prueba, quién era primero, Dios. Dios ahora es el importante, ahora lo estoy viendo, ahora lo estoy conociendo, ahora sé quién es Él. He tenido un mejor acercamiento a su presencia, he entendido mejor su sabiduría, he comprendido mejor su actuar, su obrar en esta situación difícil por la que he estado pasando en lo que vivió Job. Y Job se arrepintió. No era ahora importante su sufrimiento ni sus porqués, sino que debía arrepentirse. Es decir, él dijo, hablaba lo que no entendía. Hablaba lo que no entendía, dijo Job. Por eso me arrepiento. La otra razón por la cual se nos permite la prueba, nos beneficia, nos es bendición, es porque nos disciplina. En Job 5:7, Elifaz también dice ahí, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, cuando hay fuego, cuando algo está siendo quemado, así el hombre nace para la aflicción. Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 1, explicó y escribió en su carta, amigos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y él mismo más adelante escribe y dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, Dios le dará la corona de vida que ha prometido a los que le aman. No es sencillo estar por una prueba, pasando por una dificultad, enfrentando una adversidad y decir, tened por sumo gozo que os halláis en dificultades. Como que alégrate. ¿Cómo nos vamos a alegrar si lo que escuchamos son secuestros, muertes, asesinatos, robos, pérdidas, estafas? Son pruebas, son dificultades, son adversidades. Hay un viento en contra. ¿Cómo nos alegramos cuando hay una dificultad? ¿Cómo lo tenemos como por sumo gozo? Pensando que el viento en contra es lo que hace volar al avión. Esa es una de las maneras de tener por sumo gozo cuando nos hallamos en diferentes pruebas. Además lo aconseja el apóstol Santiago y creo que sus resultados es que se produce paciencia. ¿Y qué es paciencia? Como me dijo el profesor de filosofía en mi colegio, el arte, la ciencia de poder tener paz. Tener pruebas y dificultades y adversidades, pero poder entender y saber cómo vivir en paz, eso solo lo produce la prueba. Ahora dice, bienaventurados, cuando pasamos por diferentes situaciones de prueba, de tentación. Otra razón por la que es importante es que en la prueba conocemos y entendemos sobre la soberanía divina. Este acontecimiento lo inició Dios y lo concluyó Dios mismo. Job se siente satisfecho, no de haber recibido respuesta a sus porqués, porque los porqués de Job, que eran por qué y por qué y por qué, eran muchos porqués. Claro, una prueba nos genera inquietudes, nos genera desosiego, nos genera dudas, nos preguntamos, hay muchas cosas que rondan por la cabeza, pero estos porqués de Job no fueron respondidos. Job se siente satisfecho porque fue expuesto a la soberanía de Dios en la creación. ¿Qué significa? Que Dios es Dios, Él es Señor, Él tiene todo en control, Él es el que manda, Él es el que ordena las cosas, Él es el que está ahí, presente. Así que la soberanía de Dios, Él es el Señor, Él es el jefe, nos da esa confianza, esa seguridad, esa certeza de que la prueba ya no es lo importante. Aquí es Dios. Dios, aquí profundizando un poquito más, después de escuchar la serie de debates que se originaron entre los amigos, porque Job fue rodeado por unos amigos, no necesariamente para darle consuelo y ayuda, ¿cierto? Sí, hay pérdida de familia y hay pérdida de amigos, pero se quedan unos que no necesariamente sus palabras le ayudaron, más bien lo pusieron entre la espada y la pared. Esos amigos fueron Elifaz, Bildad, Zofar,
y Eliú. Obviamente, Job también debate, Job entra a discutir, entra a responder. Hay una serie de raciocinios aquí humanos del por qué es por esto, si tú eres malo, si tú eres bueno. Bueno, estos raciocinios pues los dan los hombres que rodean a Job en esta situación difícil. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Job interrumpe esos discursos, Dios, perdón, interrumpe esos discursos con una pregunta. ¿Quién es ese el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como hombre tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Dios se manifiesta y ahora es el que le habla directamente a Job. Qué bonito que en medio de la prueba sea Dios el que nos hable directamente, sea Dios el que nos confronte, sea Dios el que nos haga pensar, sea Dios el que nos haga las preguntas, sea Dios el que haga que nuestros pensamientos se rebobinen muchas cosas, que sea Él el que empiece a ordenar estos conocimientos y esas conclusiones y esas conjeturas que nos armamos. Qué bueno es que en medio de la dificultad sea Él el que tenga la palabra y no nuestras preguntas y no nuestras autojustificaciones. Dios, en una serie de preguntas que le hace a Job, entre ellas como, a ver, Job, cuéntame, ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? Empieza por ahí. ¿Dónde estabas cuando yo le puse a los mares paredes? ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Por qué camino se reparte la luz? Job, ¿eres tú el que asas tu voz a las nubes y le das órdenes? A ver, Job, ¿has intentado darle órdenes a los relámpagos para que ellos sepan por dónde tienen que irse? Etcétera, 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 etcétera. Estas son preguntas que tienen que ver con la creación del espacio exterior, más allá de lo que ven nuestros ojos aquí, de lo que sucede debajo del cielo y de lo que está en la misma tierra. Dios le dice a Job que Él es el que tiene el control y que todo lo que está ahí no es para Job, es por Dios y para Dios, y a Dios es a quien le hace caso. Entonces, claro, Job se había formulado muchos por qué, ya lo había intentado mencionar atrás. Entre ellos, por ejemplo, Job habla de por qué no morí en el vientre de mi madre. Maldito sea el día en que nací. ¿Por qué se le da vida al hombre que no sabe para dónde ir? Claro, en una prueba genera mucha confusión, genera muchas dudas, genera muchas inquietudes. Job también habla de que dice, me ha acontecido lo que yo temía. Vivía con miedo también. ¿Hay iniquidad en mi lengua? Porque Job intentó una y otra vez justificarse, decir, yo no he hecho nada malo, soy bueno, no creo que me deban pasar estas cosas malas. Aquí alguien se está equivocando. Y Job, pues en sus palabras como que trataba de decir, pues no soy yo. La noche es larga y tengo muchas inquietudes. Job dice, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo? No cree que Dios vaya a escuchar su oración. Y Job se pregunta y otra vez, hazme entender por qué. Si me das una razón por qué estoy sufriendo, pues a ver, yo entonces callaré. Explíqueme por qué me haces sufrir, por qué me haces pasar por esta dificultad, por qué me pones en este tema tan difícil. Eso también lo hemos hecho nosotros de una u otra manera. Eso son preguntas de desespero, de confusión, de desánimo, de estar sintiendo que se pierde la batalla, de estar sintiendo que se nos corroe la piel, que la enfermedad avanza, que parece que la victoria del maligno se está dando en su máximo esplendor y que estamos siendo apagados, opacados como una vela que pierde su vigor y que se disminuye y se derrite. Así nos sentimos impotentes en la prueba, con preguntas, inquietudes, dudas y poca certeza. Hazme entender por qué. Si bien Job reconocía que su redentor, el que podía salvarlo, el que podía rescatarlo y hacerlo vivir, también sostiene a la vez que él no es un hombre malo, él se justifica, ese es el error. Hay una montaña rusa de emociones. Job trata de no perder su fe en Dios, pero a la vez duda de Dios. Y dice, pero yo soy bueno. Job experimenta esa montaña de emociones y se queja del éxito también de los malos. Mira, hay unos que le está yendo bien, son malos. O sea, me consta, según los términos de Job, parafraseando, estoy aquí, otra vez lo digo, parafraseando, pero les va bien, sus riquezas no disminuyen. Y pues Job, pues en ciertas maneras, se expresa como que, mira, lo que me está pasando no me dignifica. Además, culpa a Dios de ser indiferente. Parece que clama menesteroso y Dios no oye. Bueno, todas estas cosas que pasan por nuestra cabeza cuando tenemos una dificultad. Pero cuando Dios le habla. La soberanía de Dios queda en primer lugar y el tema del sufrimiento pasa a segundo lugar. Vuelvo y lo reitero, qué bueno es que cuando en medio de la prueba nosotros tenemos la oportunidad que Dios nos da es de encontrarnos con Él, con sus interrogantes, con sus consejos, con su soberanía. Él es el que manda, Él es Dios. Esto nos demuestra que solo Dios puede consolarnos y liberarnos de las situaciones o circunstancias difíciles. Segunda Corintios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Él es Padre de toda misericordia y Dios de toda consolación. Quédese con ese tesoro. Él es misericordioso y Él es el que puede consolarte de verdad. No busques refugio en otras cosas, sino consuelo en Él y misericordia de Él tendrás. Adicional, y no menos importante, sino mucho más relevante, Dios es alabado en medio de las pruebas más amargas, porque Él es digno, Él es santo, Él es bueno, Él es misericordioso,
Él es nuestro consolador. En Job 1:20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. En unas palabras muy de sentido lógico, pues desnudo vine, pues desnudo me iré. En otras palabras, pues llegué a este mundo sin tener nada y no he visto un entierro con trasteo. Esto lo estoy parafraseando y espero hacerme entender en el sentido. El Señor dio, Dios, dijo Job, el Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre de Dios bendito. En todo esto Job no pecó, dice la palabra, ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Quiero dejarles estas reflexiones de conclusión. Las flores que se inclinan ante el sol lo hacen incluso en los días más nublados. Una razón también por la cual la prueba se nos permite es porque queda refutada la acusación de Satanás. Nadie sirve a Dios de balde. Satanás es derrotado. Porque Job siguió adorando a Dios a pesar de las dificultades, a pesar de la escasez, a pesar de la enfermedad, a pesar de estar solo. Job siguió adorando a Dios. Y queda vindicada la justicia divina ante el sufrimiento del justo. Los amigos dirigieron su debate básicamente para acusar a Job de malo. Bueno, ellos eran buenos, no les iba a pasar cosas malas. Si Job estaba viviendo una situación mala, es precisamente porque era malo. Esto fue básicamente el debate que pusieron en la mesa los amigos de Job. Pero la prueba y la dificultad, a través del libro, la enseñanza queda clara. Es que la prueba tenía otro propósito. Acá se lo resumo. Humillarnos. Algunas cosas y conceptos deben ser humillados. Nos ayuda la prueba. Aprendemos a reajustar nuestras prioridades. Cuán importante es la disciplina. Estaremos preparados para nuevas cosas. Lo grandioso de la paciencia. Y Dios es Dios. Él es el que es. En todo momento, lo que se necesite ser. Es Él el que es. Él tiene el control de todo. Y de todo es todo. ¿Sabe usted quién más padeció sufrimientos y nos es a nosotros vida? Nuestro Señor Jesús. Él fue hombre grande en la tierra y vino a servir. Lavó incluso los pies de sus discípulos. Él, siendo Dios, no estimó como eso cosa a que aferrarse, sino que se hizo como uno de nosotros. El sufrimiento que soportó no fue causado por el pecado, porque Jesús no pecó, sino por la voluntad del Señor, de Dios. Antes de ir a la cruz, él sintiendo la agonía del sufrimiento que le vendría, él oró más intensamente y dijo, hágase tu voluntad, no la mía. Hágase tu voluntad, no la mía. Y estando allá en la cruz, soportando el martirio de los clavos en un madero, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa experiencia lo perfeccionó y vino a ser gran sumo sacerdote, autor de salvación a todos los que creemos, y es mediador, nuestro abogado. Mientras Satanás está en el cielo acusando, hablando mentiras, buscando cómo destruirte, buscando formas para venir a hacer el caos, Jesucristo nos defiende. Esta es una verdad que poco a poco la entenderemos en la medida que dispongamos nuestro corazón con sencillez a Dios. Y por su sufrimiento, nuestro Señor Jesús derrotó a Satanás, glorificó a Dios y recibió una mayor herencia. ¿Por qué le suceden cosas malas a personas buenas? Esta es una pregunta que yo me hice muchas veces pasando por dificultades, pasando por nuevas pruebas. Y agradezco a Dios por las pruebas, porque han transformado mi vida, me han enseñado humildad y han abierto mis ojos, mi mente, mi corazón a sus escrituras. ¿Por qué le suceden cosas malas a personas buenas? Y pues esa misma pregunta tiene la respuesta. ¿Por qué? El por qué no fue respondido en el libro de Job. Así que aquí no debería ir un por qué. Malas cosas. Dios no habló de malas cosas. Lo que ocurrió fue una prueba. Personas buenas. No hay personas buenas. Dios dijo, Job es recto, es perfecto, es temeroso de Dios y apartado del mal. Y aún así Job necesitó arrepentimiento porque había hablado lo que no entendía. Aceptó su ignorancia, aceptó que le faltaba sabiduría y que no había seguido a Dios a profundidad. Entonces quitamos personas buenas. Y los interrogantes. En Job, los interrogantes solo, los que fueron válidos, fue los que Dios usó. El interrogante que Dios usó, ese sí fue válido y tuvo importancia. Porque los interrogantes que se formuló Job, que no tuvieron respuestas, los interrogantes que se plantearon los amigos y de lo cual había un debate, Dios dijo, eso oscurece el entendimiento, son palabras sin sabiduría. Entonces acá los quitamos. Suceden cosas o pruebas, esto es lo que nos queda, suceden cosas o pruebas en las que estamos involucradas las personas, todo con un propósito divino.
que aprendamos una lección y conozcamos mejor a Dios desde el arrepentimiento. Yo les dejo esta lección y espero que nos veamos por ahí. Dios les bendiga.